Estar aquí presentando estos dos maravillosos libros de estos dos maravillosos autores, compañeros a los que admiramos, respetamos y a los que nos encanta escuchar porque siempre hay mil cosas que aprender. Además, en un encuentro particularmente, digamos, gozoso, porque son dos libros que dialogan entre sí de manera profunda, política. Vamos a ver cómo se despliega eso. Y porque además ponen en el centro la pregunta por el deseo de transformación, de cambio, de búsqueda, ¿no?, de ese otro mundo que siempre anhelamos y siempre parece que acabamos, digamos, aplastados y aplastadas, ¿no?, por su imposibilidad. Los dos libros tienen muchos elementos de diálogo, ponen en el centro la idea de lo común, esa búsqueda de esa transformación colectiva. Por tanto, va a ser una presentación además recíproca, donde Amador va a presentar el libro de Juan Manuel Aragüés y Juan Manuel Aragüés va a presentar el libro de Amador Fernández Sabater. Dado que nos invitan los dos libros de manera muy profunda a pensar en el cambio, en la transformación, volver a colocar en el centro la noción de deseo, de que ese otro mundo que parece que estará ahí siempre en pulsión, pero nunca en realidad pueda ser posible. Os invito además también a que por unas horas nos dejemos llevar por esa invitación y conjuremos fuera de esta sala los males que nos acechan, ese mundo oscuro que nos asusta, por un rato, y nos dejemos llevar por la invitación de ambos a pensar esa transformación posible. Muchas gracias. Empezará Amador presentando el libro de Juanma y luego al revés. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues encantado de estar aquí esta tarde para hacer esta conversación entre libros que viene, digamos, a desmentir un poco el famoso dicho de Paco Umbral de estoy aquí para hablar de mi libro. Ahora sería estoy aquí para hablar de su libro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues es una presentación planteada un poquito diferente, digamos, ¿no? Como una conversación entre dos trabajos, entre dos trabajos de pensamiento, ¿no? Y una lectura cruzada, ¿no? Me parece una manera interesante de hablar del propio trabajo, también ponerlo en conversación con otro, ¿no? Y bueno, a ver cómo nos sale esto. Bueno, mientras uno pues está leyendo, pasan más cosas en la vida, por supuesto, ¿no? Entonces, hay veces que esas otras cosas que nos pasan en la vida mientras estamos leyendo se conectan las dos cosas, ¿no? Lo que estamos leyendo y lo que nos está pasando en la vida. Y a veces pues eso puede haber un diálogo fecundo entre ambas cosas, ¿no? Y a mí me ha sucedido que mientras estaba leyendo el libro de Juan Manuel, pues he tenido 3 conversaciones con 3 personas del mundo progresista, digamos, ¿no?, en sentido amplio, del mundo del periodismo, del mundo de las ONGs, que me vinieron a plantear una misma cuestión, y es cómo poder desarrollar una batalla cultural, ¿no?, en clave progresista, que fuera eficaz. De alguna manera, en las 3 conversaciones que tuve mientras leía el libro de Juan Manuel, pues apareció esta idea de, bueno, cómo dar la batalla cultural en clave progresista y que con eficacia, ¿no? La preocupación que tenía estas 3 conversaciones ya de alguna manera me trajo a la cabeza una frase que está en el libro y que yo le había escuchado a Juan Manuel la última vez que nos encontramos en la universidad para hablar también, y es una imagen muy poderosa del presente que él puso y que está en el libro, y es la siguiente. Él dijo: somos una derrota que gobierna, ¿no? Somos una derrota que gobierna. Es decir, las posiciones de la izquierda antagonista forman parte de un gobierno, están en la coalición de gobierno. Podríamos pensar entonces que ahí hay un punto de victoria, digamos, ¿no?, porque algunas orientaciones políticas pueden ser desarrolladas, pero sin embargo eso no es una victoria, sino una derrota que gobierna, porque hay otros planos de la vida social, el plano cultural, el plano afectivo, donde la derecha es la que lleva la iniciativa.
donde la iniciativa, la energía, la ofensiva está en la derecha. Entonces somos una derrota que gobierna, para mí, reflejaría esta situación. Que de alguna manera viene a explicar la preocupación con la que estas tres personas que vinieron a hablar conmigo pues se mostraron. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo revertir esta derrota con una batalla cultural en clave progresista, ¿no? Bueno, a mí, la verdad es que en estas conversaciones, pues la misma idea, el mismo concepto, el mismo término de batalla cultural se me aparecía como problemático, la verdad. No es un término en el que yo me reconozca con inmediatez, y me parece que los planteamientos de estas tres personas en estas tres conversaciones para mí eran problemáticos, ¿no? Por ejemplo, yo pregunté a una de ellas: ¿por qué te parece que la derecha tiene hoy, digamos, la ofensiva en esta batalla cultural, ¿no? ¿Por qué la va ganando? Y este interlocutor me dijo: tienen más medios, tienen más dinero, tienen más talento para la comunicación. Y a mí me parece que todo esto, pudiendo ser verdad, deja escapar algo esencial, ¿no? Es decir, hay algo esencial que en la idea misma de la batalla cultural se deja escapar, porque todo se plantea en términos de quién tiene más medios de comunicación, quién tiene más dinero, quién tiene más talento comunicativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una serie de cosas que a mí me parecen problemáticas en el planteamiento de la batalla cultural y que me gustaría poner a dialogar con el libro de Juan Manuel. Es decir, si el libro de Juan Manuel nos puede dar claves más interesantes para plantear esto de la batalla cultural, una batalla cultural distinta, ¿no? Me parece que es problemática la creencia en la información, por ejemplo, que la información puede rebatir a las fake news. Me parece problemática la idea de que lo que hay que hacer es disputar por un relato seductor, como que hay que seducir a la gente con un relato que tenga que sea más sexy que el del adversario. Me parece problemática la idea de que hay que plantear futuros positivos simplemente como proyección de escenarios deseables. Me parece de hecho problemática la misma idea de batalla cultural si pensamos que batalla cultural es mensajes contra mensajes, que lo político se reduce a una disputa de mensajes contra mensajes. Los mensajes que manda la derecha, la extrema derecha, los mensajes que se pueden mandar desde otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ver si, digamos, como tuve estas tres conversaciones leyendo el libro, pues no paraba de venirme el libro a la cabeza en estas tres conversaciones. Y la idea es, ¿puede el libro de Juan Manuel aportarnos claves más interesantes para hacer más eficaz esa manera de dar la batalla cultural u otra batalla cultural, ¿no? Vale, me parece que en el propio libro de Juan Manuel esto estaría autorizado, porque hay un capítulo en el que pues, él habla de la comunicación política y de la comunicación como un terreno donde la política se juega, ¿no? Es un capítulo donde pues, se habla de Toni Negri, etcétera, y se viene, digamos, a establecer que en el terreno de lo comunicativo es un terreno donde la política hoy se juega. Por tanto, me parece que el diálogo que yo intentaba forzar entre estos dos momentos no es un invento mío, sino que de alguna manera algo del libro de Juan Manuel permite hacer ese diálogo, ¿no? En la comunicación se juega algo de lo político. Pero ¿qué comunicación? ¿Qué significa comunicar? ¿Qué es lo que habría que hacer común? ¿No? Estas son las preguntas que yo creo que hay que profundizar a riesgo de, si no, entrar desarmados en esa batalla cultural. Vale, entonces, ¿cómo podemos plantear? Sería la cuestión una batalla cultural materialista. Porque ya sabéis que el empeño de Juan Manuel es, digamos, un empeño filosófico que tiene que ver con la apuesta por una determinada concepción del pensamiento materialista frente a la idealista. ¿Podemos pensar una batalla cultural materialista? ¿Una batalla cultural en claves materialistas? Eso sería lo que quiero pensar con vosotros y proponeros a ver si os parece viable o no. Vamos a ver.
¿Cómo viene definido el idealismo en el libro de Juan Manuel? Pues bueno, digamos, se enfrenta a la otra tradición, de la que el autor, digamos, se reivindica, que tendría más que ver con otros nombres, Spinoza, Marx, Nietzsche, Deleuze, y el idealismo, que sería la tradición filosófica distinta, opuesta a la que nombran estos autores, se define, estoy resumiendo por supuesto el libro al que tenéis que ir luego vosotros mismos para leer lo que se dice ahí por vosotros mismos, se define como un etéreo mundo de nombres. Yo me he quedado con esta definición. El idealismo sería una confianza en un etéreo mundo de nombres que vienen a simplificar y a borrar la complejidad y riqueza de lo real. Este sería el problema que Juan Manuel detecta en el idealismo. El etéreo mundo de nombres, el etéreo mundo de las ideas, de las lógicas, del lenguaje mismo, vienen a simplificar, borrar la complejidad y riqueza de lo real, ¿no? Complejidad y riqueza de lo real, que en el libro se define sobre todo por su diferencia. El mundo va más allá del etéreo mundo de nombres porque está hecho de diferencias, y las diferencias proliferan, y hay diferencia en el mundo entre las formas de vida, entre cada uno de nosotros. El mundo es pensable en su pluralidad radical, como decía Hannah Arendt, en su diferencia, ¿no? Una diferencia que produce más diferencias. Esto, ese etéreo universo de nombres, no logra captarlo, ¿no? Lo reduce, lo borra, lo simplifica. Entonces, yo pienso que la batalla cultural, tal y como se concibe y se ensaya hoy, desde el mundo del progresismo, desde el mundo de la comunicación alternativa, etcétera, etcétera, es una batalla cultural idealista. Y quizá de ahí su ineficacia para revertir las cosas, ¿no? Es decir, porque el etéreo mundo de nombres se convierte en la batalla cultural en esto que se llaman hoy los relatos. Hay que disputar el relato. La política se reduce a ver quién tiene el relato que más convence o seduce al personal, ¿no? Tanto en la vertiente, digamos, marxista, que dice, bueno, el relato es el relato de la verdad, por supuesto, el relato de la verdad, y la verdad es económica y material, ¿no? Ese sería la batalla cultural que hay que dar, el relato de la verdad, como en su versión populista, la que pues, encarnaron la CLAU, Podemos, etcétera, que sería, bueno, la verdad es un efecto, no existe la verdad, se construye y es un efecto, y sobre todo es un efecto de seducción. Verdad es lo que la gente cree que es verdad, y se trata de seducir con la verdad, no tanto de pensar que la verdad es lo que es objetiva, es racional, sino es un efecto. Por tanto, lo que hay que disputar es una batalla cultural en términos de seducir más que el adversario. Y esto a veces en la práctica suele ser ser más marketinero que el adversario, ¿no? Ese es el problema. Vale, entonces, a mí me parece que bueno, hay un problema de idealismo que atraviesa las dos posiciones. Tanto la marxista como la populista confían en el etéreo mundo de nombres, que se traduce en la práctica como la confianza en un relato. El relato de la verdad o el relato marketinero, digamos, de la seducción, de los significantes vacíos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿cómo sería la batalla cultural materialista? ¿Cómo sería pensar la batalla cultural en clave materialista? ¿Qué podemos extraer del libro para pensar la batalla cultural en clave materialista? Bueno, sería pensar la materia misma de lo social de otra manera. Pensar la materia misma de lo social de otra manera. Por lo tanto, pensar la política de otra manera. Y pensar nuestra misma intervención política de otra manera. Y voy a plantear algunas claves que podemos ir recogiendo para esto, ¿no? En primer lugar, ¿qué sería pensar la materia de otra manera? Sería pensar la materia social, la materia que somos como sociedad, como un tejido de diferencias. En primer lugar, un tejido de diferencias. Es decir, hay singularidad y hay diferencias. Cada uno de nosotros somos una singularidad y una diferencia, y de hecho en cada momento somos una singularidad y una diferencia, ¿no? Existen los sujetos en su singularidad. No somos cifras, no somos números,
no somos contabilidad estadística, somos sujetos pensantes cada uno de nosotros. Existe la singularidad, existe la diferencia, ¿no? Pero esa diferencia y esa singularidad que somos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros en cada momento, porque esto se puede extender como en el ejemplo de Funes hasta el infinito, puede entrar en diálogo, en conversación, en encuentro, en afectación con los demás. Es decir, somos cada uno en una red de relaciones. Somos una singularidad y una diferencia en una trama, en un entramado de vínculos. Es al mismo tiempo los vínculos y las singularidades, ¿no? Esto está desarrolladísimo en el libro de Juan Manuel. Yo estoy haciendo, por supuesto, una síntesis, ¿no? Por lo tanto, pensar, digamos, de manera materialista sería pensar que la materia de lo social es un tejido de diferencias, ¿no? Porque claro, si no pensamos así, ¿en qué se convierte la comunicación? Comunicamos a individuos atomizados, ¿no? Si no pensamos la singularidad de cada uno, es decir, que nos estamos, con la comunicación, uno entra en comunicación con un tejido de diferencias, con un cada uno y una conversación. Porque si no, se comunica a los individuos atomizados, ¿no? Es decir, a sujetos pasivos que no tienen nada de singularidad y de diferencia, y además cada uno por su lado. Se habla a los televidentes, a los que están solos y aislados delante de una pantalla. Es decir, si no se piensa de manera materialista la batalla cultural, se piensa la comunicación como el mercado la piensa, refiriéndose a cada uno de nosotros por separado, ¿no? Como un sujeto pasivo, más o menos al que le podemos colar siempre un mensaje, ¿no? Y digamos que está destramado, ¿sí? Desvinculado de los demás, ¿no? Y desvinculado del cambio a través de la conversación y del encuentro con los demás, ¿no? ¿Cómo voy? Porque me queda ahí. ¿Ah, sí? Ah, vale, porque me ha asustado porque estoy al comienzo y digo, si tengo que terminar ya, madre mía. Vale, entonces, me parece que la batalla cultural, tal y como se piensa y concibe hoy, en clave idealista, al pensar que la materia social está hecha de individuos atomizados, reproduce la comunicación del mercado. Por lo tanto, el mercado gana siempre, ¿no? Y los que mejor saben utilizar las técnicas del mercado, que son la derecha y la extrema derecha, vencen. A no ser que pensemos de otra manera la materia social, que se comunica con un otro que te puede responder, que puede entrar en una conversación contigo, que es un sujeto inteligente, ¿no? Que la percepción no es solamente algo que reproduce el mensaje que tú le mandas, sino que puede entrar en una actividad de interpretación. Y a no ser que pensemos, digamos, y estar hablando en una conversación, en un encuentro de cuerpos, de experiencias, algo que puede entrar en esa red de vínculos, estaríamos reproduciendo la manera de pensar del mercado, ¿no? Bueno, hasta ahí este punto, pensar de otra manera esa materia social. Luego, otro elemento que me parece muy importante, la cuestión de la práctica, ¿no? La cuestión de la práctica. ¿Cómo piensa, según el libro de Juan Manuel, el idealismo, la relación entre vida-conciencia o ideas prácticas? Pues el etéreo mundo de nombres gana. Las ideas rigen sobre la realidad, la conciencia rige sobre la vida, ¿no? Esa es la manera idealista de pensar la relación entre cuerpos e ideas, sintetizando muchísimo. La materialista sería todo lo contrario. El cuerpo, en su experiencia, en su encuentro, en su ponerse en cooperación con otros, puede generar nuevas ideas, ¿no? Puede generar nuevas ideas. Me parece esto muy importante porque cuando ese interlocutor a mí me dijo que la batalla cultural hoy la está ganando la derecha porque tienen más dinero, más medios y más habilidad comunicativa, se estaba dejando algo de lado. Y es que la derecha está resonando con las prácticas de las personas que somos nosotros. Os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo que ha salido además en la comida. Nos podemos reír de Ayuso. En Madrid es una práctica habitual de la izquierda, todo lo que queramos. Y de su eslogan, libertad. Y verlo como una mentira, una falsedad y algo que no tiene nada que ver con el mundo tal y como es. ¿Por qué resuena el mensaje de Ayuso de libertad? Porque está resonando con las prácticas de vida que se tienen, que es nuestra vida dentro del mercado. Porque todos tenemos una vida, desarrollamos una vida dentro del mercado. Con una tarjeta de crédito, con Netflix, con Globo, con Airbnb, con Uber, con Tinder, ¿no? Nuestra vida se da dentro del mercado. La libertad a la que ella alude es una libertad para desarrollarse dentro del mercado.
Por lo tanto, no es solo que ella tenga más medios, más habilidad para mentir o más dinero, sino que está entrando en resonancia con la práctica de vida de la gente, que es nuestra vida dentro del mercado. Entonces aquí se abriría una pregunta muy, muy importante para esa batalla cultural de otro tipo. Cómo la comunicación no solamente son mensajes que emitimos, sino abrir un espacio donde se puedan mantener prácticas diferentes de vida. Las ideas tienen fuerza si se acompañan de experiencias diferentes de la vida. No se trata simplemente de bombardear a la gente con mensajes de otras ideas maravillosas sobre el mundo, sino también de entrar en resonancia o abrir un espacio para que se den experiencias diferentes de la vida. ¿Por qué las ideas del 15M fueron tan poderosas a pesar de que no contaba el 15M ni con dinero, ni con medios, ni con una gran habilidad comunicativa? Porque estaban los cuerpos en juego viviendo de otra manera en las plazas, haciendo otra experiencia del mundo. Las ideas en relación con otra experiencia del mundo es donde cobra la cosa una fuerza. Entonces la importancia de pensar la cuestión materialista de las prácticas de vida. No mandan los nombres, no mandan los relatos, no mandan las ideas, sino la conexión entre la idea y el cuerpo, la idea y la experiencia, la idea y la forma de vida. Si toda nuestra forma de vida, todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos, toda nuestra idea de felicidad está definida por el mercado, apaga y vámonos. Ayuso simplemente tiene que decir libertad para que la entendamos. La libertad de la vida que yo ya tengo, ¿no? Entonces, otro punto sería esta cuestión de la importancia de las prácticas, ¿no? Para pensar esa batalla cultural materialista. Vale. Y por último, la cuestión de lo pasional, lo deseante, ¿no? Los que conocéis a Juan Manuel, pues ya sabéis, digamos, también por dónde van los tiros en este caso. Frente a un idealismo que de alguna manera descarta, no quiere ver, no sabe nada de, digamos, del cuerpo pasional y apasionado que somos, de que el ser humano es un sujeto de deseo, ¿no? Y creyendo simplemente que es un sujeto pues racional o potencialmente racional, etcétera, ahí se está dejando fuera la mitad de la realidad, ¿no? En el materialismo entraría más bien con Spinoza, que es el primero que dice, digamos, el deseo es el motor de lo humano, el deseo es el corazón de lo humano, el deseo, no la razón, ¿no? El deseo, no el logos, el deseo es el corazón de lo humano. El idealismo sería, digamos, que él privilegia esta cuestión etérea de los nombres, relatos, ideas, lógicas, y no sabe nada, no tiene en cuenta, ni siquiera quiere ver, o incluso descarta la cuestión deseante, pasional, ¿no? Entonces, bueno, pues en el libro de Juan Manuel hay una apuesta por redefinir al ser humano como, en todo caso, un mixto de lo racional y lo pasional, lo racional y lo deseante, ¿no? El corazón y la cabeza. Hay una imagen muy bonita que saca de Silvia Rivera Cusicanqui, que es aprender a corazonar. Corazonar sería co-razonar, ¿no? Razonar con el corazón, razonar juntos, pero a partir del cuerpo que somos. Somos un cuerpo de deseo, un cuerpo que se apasiona, un cuerpo que se afecta por unas cosas y no por otras. ¿Cómo puede entonces la batalla cultural en clave materialista no solamente aludir a ideas más veraces o a relatos más seductores, sino a ideas que afecten los cuerpos? Que sean capaces de tocar algo del deseo, pinchar en algo del deseo, ¿no? ¿Cómo voy? Pues ahora te pasaré el papel. Ahora me pasaré ese papelito. Vale. Bueno, aquí habría una distinción, porque me parece que hoy para todos los políticos, más o menos, por muy idealistas, cerriles que sean, se van dando cuenta de que algo así, de lo que ellos llaman lo emocional, existe, ¿no? Entonces, no, hay que tener en cuenta lo emocional, ya. Incluso los políticos se van dando cuenta de hay algo de esto deseante, de esto pasional que hay que tener en cuenta y que sería lo que ellos llaman lo emocional. Pero ellos siguen pensando lo emocional como algo que se puede manipular, fundamentalmente. Hay unas emociones, el miedo, la esperanza, que vamos a manipular con el etéreo mundo de nombres. Pero sí, siempre el etéreo mundo de nombres, el relato, la línea política, la lógica, sigue primando con respecto a la materia pasional y deseante que somos, ¿no? Entonces sería
eso lo podemos dejar para el debate, que ya veis que no tengo más tiempo, desarrollar otra idea de la carga pasional y deseante de lo humano y cómo poder hablar con ella, ¿no? Cómo poder interpelarla, cómo poder no solamente dirigirnos a la mente digamos, de las personas o entrar en conversación entre mentes, sino saber que hay cuerpos en juego, cuerpos que se afectan, que tienen experiencias, que tienen dolores, que tienen daños, que tienen anhelos, que tienen una parte de sí incluso desconocida, como es el inconsciente, que también bulle, que también desea, que también quiere, que también anhela. Vale, y por último, entonces, un poco recapitulando, ¿cómo podríamos pensar esa batalla cultural en clave materialista que podría hacer que tuviéramos una fuerza nueva, iba a decir, no, mejor una nueva fuerza, digamos, ¿no? Y que dejáramos de ser la derrota que gobierna? Pues yo me imagino que habría que pensarla como la creación de un espacio abierto de conversación, ¿no? Yo, de hecho, a estos interlocutores le lancé esta palabra. ¿Por qué hay que pensar la batalla cultural como mensajes que unos emisores lanzan a unos receptores pasivos? ¿No podemos abrir un espacio de conversación? ¿No fue un espacio de conversación las plazas del 15M? Y de ahí surgió la potencia de su comunicación, porque no había la división entre quienes emiten y quienes reciben, sino que había un espacio de conversación donde todos éramos sujetos de escucha, de traducción y de diálogo. ¿No podría pensarse la batalla cultural como una apertura de espacios de conversación donde los cuerpos estén en presencia y donde podamos afectarnos unos a otros? Bueno, pues esta batalla cultural materialista sería lo que en el libro de Juan Manuel se piensa, o yo digo que podría hacerse esta equivalencia como organizar una sedición, ¿no? Organizar una sedición o un éxodo, es otra imagen que nos trae el libro, un sínodo incluso, ¿no? Ahora que estamos todos pendientes del Papa, un caminar juntos, digamos, que es una imagen muy hermosa y que forma parte de la tradición de la Iglesia. Y por último, yo lo que quería decir que sería también la construcción de un conatus, porque lo último que quería decir es sobre esto. Hay dos pensadores que en el siglo XX son, ¿no? Digamos, no son los dos del siglo XX, pero en el siglo XX tienen una influencia fundamental, que podríamos pensar Freud, Spinoza, ¿no? Freud siglo XX, Spinoza no, pero los dos con una importancia muy fuerte en lo que se ha pensado en el siglo XX. Freud trae una idea bastante inquietante, que es la de la pulsión de muerte, ¿no? En el libro se habla de una pulsión suicida del neoliberalismo. ¿Cómo no pensar que hay algo suicida en el mundo de hoy? Un mundo que no quiere ver las desigualdades sociales, no quiere ver la violencia contra las mujeres, no quiere ver la emergencia climática. Hay una pulsión suicida. No solamente está en las élites locas de la derecha, está en el propio sistema y en cada uno de nosotros. Me parece que hay que pensar esto inquietante. Freud dijo, bueno, yo pensaría que hay una pulsión de muerte en lo humano, que va tomando formas diferentes en cada época, ¿no? Claro, en Juan Manuel, que es espinosiano, la idea de pulsión de muerte choca con la idea fundamental de Spinoza, que es el conatus. El ser tiende a perseverar. Hay un esfuerzo por perseverar en el ser, ¿no? No por suicidarse. Claro, Freud choca con Spinoza. Freud le diría a Spinoza, mira, yo he descubierto que aparte del conatus, de perseverar en el ser, hay un gusto de lo humano por suicidarse también, por destruir y autodestruirse. Entonces me parece que en el libro de Juan Manuel hay recoger la idea pesimista de Freud. Hay una pulsión suicida. Estamos ahora mismo en un neoliberalismo que es suicida, que va hacia una autodestrucción, que no quiere ver las señales de alarma que se están planteando en los cuerpos heridos, el primero, el cuerpo de la tierra, pero pensar esta mala noticia de Freud spinosianamente sería la idea. ¿Qué sería entonces la pulsión suicida? La pulsión idiota. La pulsión idiota que está en el título del... No en el título del libro, pero es una idea fundamental del libro. ¿Qué sería lo idiota? Recuperando el sentido de la palabra en la antigua Grecia. Lo idiota es lo aislado, lo autorreferencial, lo que no quiere saber nada de lo común, lo que es incapaz de poner en común, lo que es incapaz de encontrarse con el otro, lo que es incapaz de escuchar al otro. Eso sería lo idiota. En tanto que estemos en la idiotez, en tanto que seamos incapaces de construir un común, estamos en esta pulsión suicida, ¿no? Entonces, me parece que en el libro lo que se plantea es pensar spinosianamente, cómo podemos pensar spinosianamente y no de manera tan resignada como Freud, la pulsión de muerte. Lo que lleva a la muerte es la incapacidad de hacer vínculo.
de hacerlo común, de construir un cuerpo colectivo más amplio que el de cada uno de nosotros. Y la apuesta podría ser pensar la política de otra manera, pensar la política como una construcción de común, pensar por lo tanto el conatus, la supervivencia de todos nosotros y de la Tierra en clave materialista, y creo que hay en el libro algunas ideas que pueden ayudarnos a este repensamiento de la política de otra manera. Bueno, aquí me quedo. Bueno, buenas tardes. Es interesante esto de escuchar a otra persona hablar sobre lo que tú has escrito, ¿no? Porque te das cuenta de que has escrito hasta cosas bonitas. Eso del etéreo mundo de nombres, no recordaba yo haberlo escrito, pero dices, qué bonito que queda, ¿no? En fin, Amador, muchísimas gracias por la lectura, por la puesta en común. Y bueno, aquí nos hemos convocado para, decíamos en el título, para organizar la sedición, ¿no? Y se me reclamaba desde el público antes pues que no saliéramos de aquí pues flagelándonos como solemos hacer, sino que saliéramos con algún tipo de esperanza, de anhelo y de alegría hacia afuera, cosa que en estos tiempos resulta complicada. Pero fijaos que yo creo que ambos textos, en última instancia, eso es lo que pretenden, ¿no? Lo que pretenden es, primero, analizar lo que hay, ¿no? Y a partir de analizar lo que hay, ver efectivamente cómo podemos acabar con eso que hay para producir algo diferente, para producir otro tipo de sociedad. Y yo creo que el libro de Amador, ya el propio título, creo que da en la clave analítica de nuestro presente, ¿no? Cuando habla de ese capitalismo libidinal, ¿no? Es decir, un capitalismo atravesado por el deseo. Porque claro, efectivamente vivimos en una sociedad capitalista. El capitalismo es algo que empieza a gestarse en Europa ya por el siglo XIV, XV, y el capitalismo ha vivido muy diferentes formas. El capitalismo no ha sido siempre igual, sino que ha sufrido un proceso de intensísima mutación. Claro, nada tiene que ver el capitalismo del 19, es el capitalismo de producción, el capitalismo fabril del 19, un capitalismo con unas larguísimas jornadas laborales, con la represión como el instrumento político fundamental, con una profundísima tensión social que desemboca en revoluciones, 1848, 1871, 1905, 1917, 1900... Es decir, esas tensiones sociales llevan a procesos de revuelta, porque el capitalismo es insoportable, no se puede habitar, es inhabitable, a un capitalismo que se ha ido gestando a lo largo del siglo XX y comienzos y lo que llevamos del siglo XXI, cuyo rostro es completamente diferente, ¿no? Es un capitalismo que lo que hace es gestionar nuestro deseo, ¿no? Creo que ambos libros, si de algo hablan precisamente, es de la cuestión del deseo, ¿no? Es un capitalismo cuya dominación se realiza a través de lo que Frédéric Lordon llama las pasiones alegres, ¿eh? Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que el dominio no se consigue a través de la represión y de, por lo tanto, pasiones tristes, sino pasiones alegres. Es decir, que hacemos lo que el sistema quiere que hagamos, pensando que lo hacemos porque queremos hacerlo y porque somos además felices haciéndolo, ¿no? En ese sentido, para mí la palabra clave del capitalismo, y creo que es algo que se ve reflejado en el libro de Amador, es la seducción, ¿no? Su capacidad de seducción, su capacidad de hacernos, de atraernos. Eso quiere decir seducir, ¿eh? Cuando alguien nos seduce, nos lleva hacia él, hacia ella, ¿no? Pues el capitalismo tiene esa eficacia en nuestras sociedades contemporáneas de llevarnos a donde él quiere llevarnos, ¿no? Y por lo tanto, nuestra tarea es organizar la
sedición frente a la seducción, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que seducir para la sedición. ¿Por qué? Pues porque, como bien dice Deleuze, la revolución no se hace por obligación. La revolución se hace por deseo, ¿no? Y por lo tanto, en última instancia, de lo que se trata es de contraponer dos deseos, ¿no? De contraponer el deseo que ha construido el capital de una forma de vida plegada al consumo y a determinadas prácticas, frente a otro deseo de otras formas de vida que se opongan a este productivismo, a esta incesante rueda de hámster en la que estamos metidos y que desemboca en una vida insatisfecha, porque, como decía muy bien uno de los grandes psicoanalistas españoles, Castilla del Pino, que es un autor que a mí me parece fantástico, el capitalismo se caracteriza porque genera un tipo de deseo que es frustrante, porque cuando alcanzas cuando consumes, como no alcanzas el objetivo, tienes que nuevamente volver a consumir y volver a consumir y volver a consumir, y es imposible salir de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, el libro de Amador yo creo que es un libro, además, escrito de una manera muy hermosa, muy bella, con imágenes muy bonitas y muy seductoras, que hacen que vayas hacia el libro. El libro de Amador lo que hace es describirnos esa parte del capitalismo, la parte libidinal, la parte del deseo. Y hace una caracterización del capitalismo que a mí me gustaría aquí señalar, porque creo que si lo que queremos hacer es organizar la sedición, si lo que queremos hacer es revolvernos contra lo que hay, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que hay. Decía Amador que yo intento definir qué es el materialismo por oposición al idealismo. Creo que quien mejor lo ha hecho ha sido Louis Althusser. Althusser lo dice de una manera muy breve. Dice, el idealismo es contarse cuentos. Es contarse cuentos. Es inventarse cosas para explicar la realidad que no tienen ningún asiento en la realidad. Y el deber primero del materialismo es saber qué es la realidad, conocer la realidad. Y desde ese conocimiento de la realidad intentar intervenir en la realidad. Esto lo han dicho los grandes materialistas de la historia. Lo dijo Maquiavelo, lo dijo Spinoza, lo dijo Marx. No nos contemos cuentos. No nos contemos cuentos, porque esos cuentos no nos sirven absolutamente para nada. No nos contemos el cuento, y esto Amador lo plantea. Amador dice, bueno, ¿cómo afrontar la política en la actualidad? Dice, algunos tienen la tentación de volver al pasado, ¿no? De volver a ese sano obrerismo del pasado, en el que la clase obrera se enfrentaba al capital y la lucha estaba muy clara, y ahora, sin embargo, estamos en este mundo woke, que, como decíamos en la comida, en la que no sabemos muy bien por lo que luchamos, hacia dónde nos dirigimos. Esa vuelta a ese tipo de discursos carece de sentido, señala Amador, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, ¿no? Porque es hablar de otro mundo, ¿no? Hablar de otro mundo. Si Marx escribiera en la actualidad, no escribiría lo mismo que escribió en el 19. Escribiría algo muy diferente, porque Marx lo primero que hace es analizar su sociedad, y a partir del análisis de su sociedad hace una propuesta política. Si viniera a nuestra sociedad, el análisis que haría sería un análisis muy diferente, en el que probablemente el concepto clase obrera sería muy matizado con respecto al concepto que él utilizó en pleno siglo XIX. Y seguramente Marx prestaría atención a las cuestiones centrales que aparecen en el libro de Amador y que tienen que ver con ese deseo. Porque si algo caracteriza a nuestro capitalismo contemporáneo, ese capitalismo libidinal o capitalismo neoliberal, en esta sala hemos tenido la suerte de tener, por ejemplo, a Pierre Daguedot hablándonos del neoliberalismo. Bueno, Laval y Daguedot, y esto lo recoge Amador en el libro, es más, les hace una entrevista a Pierre Jacques Christian, les hace una entrevista
claro, el neoliberalismo, como nos dicen Laval y Dardot, es algo más que un sistema económico. No es un mero sistema económico. El neoliberalismo es una forma de vida. Lo que ha conseguido el capitalismo neoliberal es que nuestra forma de vida se ajuste milimétricamente a los parámetros que interesan al sistema, y que no se trate solamente de que trabajemos como en el 19, 14 horas y luego volvamos a nuestras casas, sino que el conjunto de nuestra vida esté ajustada a la lógica del neoliberalismo. Una lógica de consumo, una lógica de autoexigencia laboral, en la que las fronteras entre el trabajo y el ocio se han borrado completamente, en el que llevamos en nuestro bolsillo, en nuestra oficina, y nos dedicamos a contestar correos electrónicos fuera de nuestro horario laboral, fuera de nuestras jornadas laborales, en la que vamos a los supermercados y ya no solamente hacemos la compra, sino que trabajamos para la empresa en la que hemos entrado, al coger nuestros productos y pasarlos por unas máquinas para que nos los cobren. Es decir, todos nuestros gestos en esta sociedad neoliberal están pautados para que sean gestos productivos, para que sean gestos que sirvan a los intereses dominantes, aun cuando nosotros entendamos que son gestos pues inocentes. Simplemente pensamos, bueno, así iré más rápido, ¿no? Yo llego, paso por la máquina el producto, me lo llevo y he ido rápido, no he tenido que esperar a que nadie me atienda. Esa es la capacidad del capitalismo contemporáneo, ¿no? Hacernos realizar gestos que quizá en otros momentos diríamos, pero oiga, yo no hago esto, no me da la gana, pero ¿cómo me dice usted que tengo yo que trabajar para llevarme mi compra a casa? Consigue que lo hagamos con la máxima naturalidad, entendiendo que es algo pues que está en la necesidad de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, una primera característica de este capitalismo libidinal al que hace referencia Amador es que se infiltra en nuestras vidas y que lo hace además, dice Amador, es productor de formas de vida deseables, dices en tu libro, ¿no? El capitalismo es productor de formas de vida deseables. Es decir, que no son formas de vida que en principio nos repelan, sino que nos parecen formas de vida en su dinámica de consumo y de entretenimiento, pues buenas formas de vida, ¿no? Esto me recordaba a mí algo que plantea sobre las formas de dominación. Quienes me hayáis escuchado hablar más de una vez, seguro que reconocéis el nombre, porque siempre lo nombro, que es Jesús Ibáñez, ¿no? Me parece una de las mentes más lúcidas de este país, un sociólogo magnífico. Jesús Ibáñez sintetizaba en una frase las diferentes formas de dominación que ha habido a lo largo de la historia. La frase es: mañana cadáveres gozaréis, ¿no? Si cogemos la frase entera, mañana cadáveres gozaréis, dice, es el dominio a través de la religión, la religión que nos dice: no te subleves, no protestes, acepta el mundo tal como es, porque luego hay otra vida en la que gozarás. Entonces, mañana, cuando hayas muerto, gozarás. La religión. Si eliminamos la dimensión trascendente, si le quitamos el cadáveres y dejamos solamente mañana gozaréis, ahí estamos nosotros y nosotras, la utopía de la izquierda. Mañana gozaremos, haremos la revolución, construiremos una sociedad nueva, una sociedad diferente, pero hasta ese momento sigamos militantemente organizando esa revolución, aplicadamente, disciplinadamente, observemos lo que nos dice el partido, ya llegará.
Esto yo creo que el discurso por antonomasia fue el que se produjo en la Unión Soviética, ¿no? Que en el que ese futuro anhelado siempre se difería. Ese fue, por ejemplo, la eficacia de Gorbachov en un primer momento. Yo tuve la suerte de estar en la Unión Soviética de Gorbachov en el 87, estuve por allí, y Gorbachov era una figura muy valorada en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque les decía, ya vale, que llevan toda la vida diciéndonos que ya vendrá. No, vamos a gozar ahora. Vamos a coger los frutos de la revolución ahora, decía Gorbachov. No le salió la jugada, evidentemente, pero Gorbachov intentó ese utopismo llevarlo al presente. Religión, utopía de la izquierda, capitalismo neoliberal. Gozaréis. Si nos quedamos solamente con el goce, esa es la propuesta que nos hace el capitalismo contemporáneo, la del goce, es decir, una vida centrada en el goce, ¿no? Lo cual podría, en cierto modo, resultar contradictorio con otro elemento que plantea Amador en el libro, y es lo que él llama el carácter desquiciado esa era la palabra que no me salía en la comida, desquiciado. Hablar de un capital desquiciado, yo hablo de un capital suicida. También daos cuenta que hemos cambiado en ese sentido, porque yo creo que el capitalismo ha sido siempre un sistema muy inteligente, ha sido un sistema que ha sabido leer las contradicciones, los problemas, mutar, cambiar, ajustarse. Se dio cuenta a principios del siglo XX que no podía mantener esa tensión social, porque entonces los procesos revolucionarios se le multiplicaban por todas partes, y empezó una política que desembocó en el Fordismo, en el estado de bienestar, por intermedio del plan Marshall, etcétera, etcétera. Rebajó tensiones sociales, hizo ciertas concesiones. Sin embargo, el capitalismo que vivimos en la actualidad, a pesar de esa policrisis, es un término que utiliza Amador, de esa policrisis que estamos viviendo, esa acumulación de crisis que estamos viviendo, no solamente no levanta el pie del acelerador, sino que lo estamos viendo en los últimos días, ¿no? Aprieta todavía más, aprieta más el acelerador, ¿no? Aun sabiendo que yo creo que las élites son conscientes de que ese apretar el acelerador nos lleva al desastre, y aquí tendría algo que ver con lo que decías antes de la pulsión de muerte. Yo creo que saben que lleva al desastre, pero creo que miran su reloj y dicen, a mí me da tiempo, ¿no? A mí me da tiempo, o sea, esto se despeña, pero a mí no me toca, ¿no? A mí no me toca. Entonces es la expresión más acabada del egoísmo, en la que ni siquiera, yo no sé si tienen hijos, ¿no? Trump y esta gente tienen hijos porque los tienen ahí metidos en sus negocios también, ¿no? Pero claro, yo a veces pienso en el presente y me angustia fundamentalmente por mis hijas, Por mí pienso que esto aún durará, pero cuando pienso en mis hijas, pues pienso, ostras, qué mundo o qué no mundo se les viene encima, ¿no? Y sin embargo esta gente está generando una forma de capitalismo en la que el goce es tan inmediato que no les importa en absoluto hacia dónde nos dirijamos. Por eso lo de la pulsión de muerte que apuntabas, esa pulsión suicida de la que yo también hablo, yo creo que las élites dirigentes es una pulsión de muerte diferida, llevada hacia los otros, no propia. Por eso a mí el concepto de pulsión de muerte, aunque creo que tienes razón en que en el ser humano tú utilizas la imagen del escorpión, ¿no? La imagen del escorpión, todos sabemos el cuento del escorpión y la rana, ¿no? Y como al final el escorpión le clava el aguijón a la rana y la mata y le dice, lo siento, yo soy así, ¿no? Yo creo que sí que hay una cierta pulsión de muerte en el ser humano. Sí que a veces las cosas... Además te leí una vez un artículo en este sentido y me pareció muy, muy lúcido, ¿no? Hablabas de fútbol en el artículo.
es una cosa que me parece un poco sorprendente, ¿no?, que hablar de fútbol, pero sí, que nuestro equipo pierde, entonces no queremos que pierda por 1-0, decías, que queremos que pierda por 7-0, ¿no?, para que sea la cosa todavía una debacle mayor, ¿no? Bueno, pues es cierto que eso opera en cierto sentido en nuestra forma de... Pero a mí me cuesta aceptar el concepto de naturaleza humana, entender que hay una naturaleza humana compartida y que todos somos estamos arrastrados por las mismas formas de actuar, independientemente del momento histórico, etcétera, etcétera. Lo que pienso es que la sociedad contemporánea, con sus gestos tan presentistas, sí que bueno, hace que nuestra mirada no sea capaz de ir más allá. Porque, y esto es algo que también apuntas, creo que vivimos una especie de contradicción. Por un lado, nos han robado el futuro. Nos han robado el futuro en el sentido de que han desaparecido los proyectos. Han desaparecido ese proyecto utópico de construir otra sociedad, de la utopía de la posibilidad de producir una sociedad diferente a la que tenemos. Eso parece que ha desaparecido de nuestro horizonte, pero al mismo tiempo es un capitalismo que no nos deja vivir en el presente, porque siempre estamos proyectándonos hacia otra cosa, ¿no? Lo que conseguimos en el presente nos parece poco, y entonces tenemos que irnos hacia más allá para satisfacer un deseo que nunca acaba de ser satisfecho, como bien decía Castilla del Pino. Es un deseo que nunca acaba de ser satisfecho, y de eso es de lo que se nutre el capital para mantener su dominación. Por ir terminando, el libro aborda infinidad de temas que no me da tiempo a mí de glosar, y deja algo claro, que la contradicción frente a lo que decía el marxismo del 19, insisto, frente a lo que decía el marxismo del 19, ya no es una contradicción capital-trabajo, es una contradicción capital-vida. El capital está contra la vida. El capitalismo arruina la vida. El capitalismo acabará con la vida el capitalismo nos arruina la vida, además nos la arruina. Tú hablas también del tema de la deuda, nos arruina materialmente la vida, nos arruina la salud, pero el capitalismo también arruina la vida en el planeta, globalmente entendido. Con lo cual la contradicción ya no es una contradicción capital-trabajo, es una contradicción capital-vida. El capitalismo está contra la vida. O acabamos con el capital o el capital acaba con nosotros. ¿Cómo acabar con el capital? ¿Cómo organizar esa sedición? Pues ahí, y voy a ser muy breve, Amador creo que hace un gesto muy interesante, y que casualmente la última vez que estuve sentado aquí también lo señalé teniendo al lado a Germán Cano, y es la recuperación de Herbert Marcuse. Marcuse es un autor injustamente olvidado, poco leído en la actualidad, y que sin embargo tiene unos análisis todavía muy lúcidos para nuestra sociedad contemporánea, y en los que se plantea la necesidad de construir otro tipo de deseo. Por ahí pasa la sedición, porque construyamos otro tipo de deseo, o como dice Amador, porque seamos la revolución como una ceremonia de reapropiación del tiempo. Hemos de reapropiarnos del tiempo, ese tiempo que nos es robado, ese tiempo que deja de ser nuestro para ser tiempo del capital, que ese tiempo vuelva a ser un tiempo nuestro, que sea un tiempo en el que podamos construir formas de vida alternativas, formas de vida diferentes, formas de vida en las que, a diferencia de lo que hace el capital, como también señala Amador, que es generar una sensación de escasez, porque pensamos que nos faltan cosas. ¿Y qué nos falta? Nos falta el siguiente modelo de móvil, nos falta la televisión más grande, nos falta el coche que tiene no sé qué, a diferencia del que tenemos. Seamos conscientes de que en realidad vivimos en la abundancia,
de que vivimos, de que podemos vivir en la abundancia, de que con mucho menos de lo que tenemos, ¿no?, podemos vivir en una abundancia que nos permitiría otra forma de vida. Todo este tipo de cuestiones yo creo que están de una u otra manera en el texto de Amador, y yo os invito a leerlo porque seguro que encontraréis más cosas que las que yo he dicho. Muchas gracias. Muy bien, pues se abre la asamblea para pensar otro mundo común. No sé qué reflexiones quizá os ha suscitado. Ay, no, simplemente os estaba invitando, os estaba dando la palabra para compartir las reflexiones o preguntas que tengáis. Sí, hay una palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el intercambio y por la cantidad de ideas que se han expresado aquí ahora. Yo quería comentar algo que he notado que falta. Yo creo que la gran virtud del capitalismo es lo que oculta. O sea, no nos deja ver la realidad, en el sentido de que hace todo lo posible por evitar que las personas podamos ver esa realidad que estamos intentando transformar. O sea, y tiene tal capacidad de ocultar que casi no ocultamos, prácticamente no vemos más que el goce o lo libidinal, pero vivimos en una sociedad tremendamente injusta. Podemos hablar de la vivienda, de lo mal que lo pasan las personas en nuestro mundo, podemos hablar de la muerte en un montón de sitios del planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esa ocultación de la realidad, que cada vez es más difícil, porque estamos viendo Gaza y casi es imposible el que podamos ocultarlo, porque llega a un punto la destrucción o el cambio climático que también lo quieren ocultar? Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer visible lo que el capitalismo intenta por todos los medios hacer invisible? Sí, ¿no? Sí, hay otra palabra ahí. A ver, tengo dos reflexiones. Bueno, lo primero, agradecer que habéis creado este encuentro. Y creo que pienso dos conceptos. La neomelancolía, que habla Massimo Recalcati desde el psicoanálisis, y también un poco lo que habéis dicho sobre formas de vida deseables, ¿no?, que crea el capitalismo, y yo retomaría un poco lo que habéis estado diciendo, que más que deseables son idealizables, ¿no?, que es un poco con lo que yo, que trabajo en la clínica desde una, digamos, intervención psicoanalítica, tan demonizada además aquí en España, cosa que me llama también un poco la atención, ¿no? Por un lado, bueno, creo que además, ahora que voy pensando, las reflexiones creo que no están tampoco tan discutidas, que creo que tienen un punto en común, y voy a ir un poco, digamos, como a la práctica cotidiana, que yo creo que es un poco la intención que se tiene también desde este encuentro, ¿no? Desde mi generación, que también me llama mucho la atención, viendo un poco la media de edad, o sea, respetando, por supuesto, pero me llama mucho la atención, que creo que soy de las personas más jóvenes. Para mí, en mi práctica desde mi generación, lo que yo estoy viendo es que hay tal vez mucho deseo y mucha necesidad, que hay que tener también en cuenta, digamos, como los dos conceptos, de querer, digamos, reagruparse, ¿no? Y yo pienso que también somos, digamos, las generaciones que somos más jóvenes y las que vienen todavía después, creo que a nivel de salud mental está bastante triturado, sobre todo pues porque también los medios de comunicación, como habéis estado hablando, ¿no?, tienen la intención de triturar, ¿no? Que, por ejemplo, Amador a mí me parece que tiene un libro maravilloso que es El eclipse de la atención, y ahí los pone bastante, ¿no?, sobre las consecuencias de esto. Y pienso que hay mucho interés, pero como que el mundo de las ideas y de esa intención, pienso que cae en algo, ¿no? Es como que hay una intención de reagruparse, pero algo ocurre, que esto es lo que yo planteo un poco, ¿no?, para pensar, que eso se cae, ¿no? Voy a poner un ejemplo también, ¿no?, del mundo actual ahora mismo y de aquí de Zaragoza, ¿no? Hay un centro social ocupado, por supuesto, que se llama la Fábrica de Chocolate, y tienen la intención de desalojarlo. Claro, las personas jóvenes intentamos agruparnos, pero digamos que los medios que ejerce la
derecha y la extrema derecha es intentar, como ha dicho Amador antes, atomizar, ¿no? Entonces, es como que yo creo que esto genera lo que he comentado antes, esa neomelancolía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, digamos, esa sedición de la que estáis hablando, ¿no? Cuando, digamos, destruyen, ¿no?, los medios que se intentan también crear a nivel común? Y la otra idea era que el capitalismo, ¿no?, o el neoliberalismo más bien, intenta generar como vidas deseables. Yo un poco como en contraposición a ese concepto pensaría vidas idealizables, ¿no? Porque lo que yo trabajo en la clínica es gente que viene, la mayoría con sintomatología depresiva, porque cree que puede alcanzar esos ideales que crea el neoliberalismo, ¿no? Y lo que la gente privilegiada, porque lo puedo decir así, que puede ir a una consulta privada, es intentar poner en cuestión realmente al neoliberalismo, ¿no? Entonces, hasta qué punto también muchas veces poder separar clínica y poder separar política o el mundo contemporáneo, ¿no? Y creo que con esto ya. Bueno, gracias. Muy bien. Hay una tercera, Fray. Sí. Borja. Yo quería comentar una cuestión sobre una noción que sale bastante en el libro de Amador, que es la cuestión del malestar, ¿no? De cómo las nuevas derechas se apropian de ese malestar, y cómo una potencia subversiva que en el pasado era típicamente de las prácticas de izquierda, pues las vanguardias, pues cómo sabían articular ese malestar para generar y, como habéis dicho, seducir y llevar, pues por ejemplo, si uno lee un libro de, por ejemplo, Thomas Bernhard, está generando un malestar constante. Y uno lee ese libro y dice, bueno, yo quiero cambiar la realidad porque esta realidad es insoportable. En la actualidad parece que vivimos en una sociedad sadomasoquista, en el sentido de que es una sociedad no del bienestar, sino del malestar. Y entonces es que tú vives en el malestar y perseveras en ese malestar y defiendes el sistema desde ese malestar. En vez de ser el malestar lo que te lleve a cambiar las cosas, es curioso porque es el malestar, o sea, porque yo creo que la gente sabe, ¿no?, la realidad en la que vive. Puede haber estrategias de enmascaramiento y demás. Bueno, estoy trabajando cosas en las que parece que todo es una máscara detrás de otra, ¿vale? Pero uno, aunque sepa o quiera vivir en ese malestar, es curioso que quiere quedarse en ese malestar. Yo creo que eso está en ese capitalismo actual, que aunque sepamos que el mundo se va, hablando en plata, se va a la mierda, seguimos y seguimos y seguimos. Pero no vivimos en una sociedad de bienestar, en el sentido de que, os habéis dicho lo del consumismo, tal, pero por ejemplo, consumimos benzodiazepinas sin parar, bueno, lo sabéis mejor. O sea, estamos todo el rato en una especie de suicidio como en la práctica, ¿no? Y ahí estamos bien, estamos a gusto. Y eso es curioso, ¿no? Cómo se da esa situación. Nada, por si lo podías desarrollar un poco, Amador, y por supuesto, Juanma, es algo interesante. ¿Había otra palabra pedida? Eso es. Sí, buenas tardes. Yo quería simplemente apuntar una idea frente a ese relato que afecta a los sentimientos de cada uno, ese relato que también usa la derecha, esa herramienta, que hay una cosa que se llaman datos, que el sistema, todos los sistemas informáticos que disponemos, a través de los cuales nos llegan esas influencias, los tienen disponibles, que son los datos. Frente a esos relatos que nos intentan convencer de cosas que son mentiras, están los datos. Hay que molestarse, hay que irlos a buscar, pero la disponibilidad de datos hoy en día es tremenda, sí, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, hace 40 o 50 años. No teníamos datos. Y ahora sí que los tenemos. Muy bien, han salido muchas cosas. No sé si alguien quiere... Para cerramos la ronda. Y sí, hace falta luego otro. Eso. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? Bueno, pues no sé si puedo dar respuesta a todo lo que se ha dicho. No siento como que tenga respuestas para, ¿no? Voy a intentar agarrar un hilo y seguir la conversación, aunque
cosas que me queden un poco de lado, ¿no? Pero me parece que hay, digamos, un hilo posible en esta cuestión del malestar, ¿no? Hay un momento en el libro, porque yo estoy intentando pensar qué diálogo puede haber entre política y psicoanálisis, ¿no? Sabiendo que cada uno de los dos tiene un campo de aplicación muy determinado, ¿no? La política tiene que ver con lo común, tiene que ver con lo colectivo, el psicoanálisis tiene que ver con un encuentro entre dos, ¿no? Me parece que no se está hablando de lo mismo, que no pasa lo mismo. Sin embargo, yo, digamos que tengo las dos experiencias, pues siento que puede haber un diálogo posible, ¿no? Entonces, entre Freud y Marx, digamos, ¿no? Entre el malestar subjetivo y, digamos, el daño objetivo de la explotación, de la precariedad, ¿no? Entonces, bueno, en un texto de Freud que se llama el fin de análisis, análisis terminable e interminable, que es esta cuestión que uno se pregunta cuando entra en el análisis, bueno, ¿esto cuándo se termina, no? Entonces, bueno, hay un texto de Freud, análisis terminable e interminable, que está bien interesante, y es un texto de la última época de Freud, donde él está en un trance muy pesimista. Ha perdido un hijo en la guerra, creo, tiene un cáncer de mandíbula, ve también un poco la sombra nazi crecer en el horizonte como Mordor, ¿no? Y, digamos, no está muy optimista, ¿no? Entonces es un texto, pero bueno, también a veces el pesimismo te lleva a un realismo y a ver cosas que pasan y que hay que mirar también de frente, ¿no? Entonces ese texto es tremendo porque él dice: yo he llegado a la constatación de que muchos de mis pacientes no quieren curarse, ¿no? Entonces, porque, digamos, prefieren el daño del malestar, que también es un cierto disfrute, porque uno es víctima y puede quejarse de papá, de mamá, de la sociedad, ¿no? Y desresponsabilizarse, que emprender el difícil camino de una transformación, ¿no? Es decir, que darse una nueva vida. Lo hablábamos también antes en la comida. El cambio, qué cosa más difícil en lo humano, ¿no? Cuando uno mira, digamos, así, lo personal, la palabra cambio tiene que ser una palabra que digamos con mucho cuidado, pesándola bien, ¿no? Cambio social, cambio... Cuando uno considera lo difícil que es el cambio personal, en algunas cosas muy básicas de la existencia, a mí me pone un poco de respeto la palabra como para enunciarla sin más, ¿no? Entonces, con respecto a este malestar, a este sujeto que no se quiere hacer responsable de su malestar para emprender una transformación, porque el malestar puede ser una cosa, la verdad, una buena noticia, porque es una señal de alarma de que algo en nuestra vida no va bien. Es una señal de alarma. Si la pensamos, si la interrogamos, puede activar una transformación de esa vida que no va bien. En ese sentido, el malestar es una señal interesante, es una señal de alarma. Aquí algo duele, aquí algo no funciona. Eso quiere decir que mi vida no es la que yo deseo, que mi vida no va bien, que estoy viviendo la vida de otro, que estoy viviendo una vida mala, ¿no? Pero, digamos, en esta concepción victimizada del malestar, ¿no? Me niego a emprender ese camino de transformación que Freud lo liga a un rechazo a lo femenino, dice, ¿no? Los hombres no quieren abrirse y contar sus cosas. Hay un rechazo de la fragilidad, un rechazo de pedir ayuda a otra, un rechazo de la apertura, ¿no? Y hay un rechazo de lo femenino, dice Freud, en esta posición, digamos, de quedarte en el malestar, como decías tú, ¿no? Entonces, yo creo que con esta posición es con la que está conectando hoy muy fuerte la extrema derecha. Una relación victimizada con el malestar, ¿no? En lugar de tomar el malestar de manera activa como un síntoma que te puede indicar vías de salida, de cambio de tu vida, pues, digamos, echar la culpa a otros. ¿Quién tiene la culpa de mi malestar? Pues en lugar de ser papá o mamá,
pues pueden ser los mexicanos que vienen en masa, o pueden ser los trans que están desordenando las categorías de la cosa, o pueden ser los menas que vienen a robarnos, o pueden ser los independentistas, ¿no? Entonces, me descargo de la responsabilidad de hacer algo con el malestar, de emprender un proceso de transformación con todo lo incierto, lo difícil, lo costoso que es darse a sí mismo una nueva piel, ¿no? Y vamos a hacer a alguien responsable de esto. Y la extrema derecha es imbatible. Nos da una gama infinita de causantes de nuestro daño. Entonces, bueno, ahí hay una pregunta. ¿Qué hacemos con nuestro malestar? Porque el malestar es lo que lleva a cambiar también. Es un motor de cambio. Pero hay que convertirlo en la energía de transformación. En una señal que interrogar y una energía para el cambio. Si nos mantenemos en la posición victimizada con respecto al malestar, en la posición masculina que no quiere ver nada de fragilidad, nada de vulnerabilidad, nada de apertura, negándonos a emprender un viaje que no sabes muy bien cuánto dura, a dónde lleva, quién seré yo al término de ese viaje, de qué me tendré que deshacer y qué nuevos vínculos tendré que hacer, pues me parece que nos mantenemos en esa posición victimizada que no transforma la realidad. Entonces, algo importante se juega en nuestra relación, tanto individual como colectiva, con el malestar. Y ahí hay un vínculo, un diálogo posible entre psicoanálisis y política, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos duele? Lo vamos a aplacar con terapias, mindfulness, bebidas. Hay un montón de maneras de aplacar. Hay todo un negocio para aplacar el malestar. O lo vamos a empuñar, lo vamos a agarrar, lo vamos a interrogar, lo vamos a utilizar como una activación del pensamiento y una energía para la transformación de nuestra vida, tanto personal como colectiva. Yo creo que ahí se juega ¿Vamos a entregarle ese malestar a los políticos para que lo dirijan contra alguno de sus chivos expiatorios? ¿O vamos a reapropiarnos de él para ser nosotros quienes le demos sentido, lo elaboremos, lo pensemos de dónde viene, cuál es la vida que hay que cambiar, ¿no? Ahí se juega algo decisivo, me parece. Bueno, un previo antes de entrar en las preguntas, ¿no? Y es que creo que deberíamos hacer el ejercicio de no solamente mirar hacia afuera y ver por qué estamos donde estamos, sino qué parte de responsabilidad tenemos de por qué estamos donde estamos, ¿no? Y viene un poco al hilo de lo que decía Amador, me ha hecho pensar que ese malestar, ¿no? Hubo un momento en que pudimos dar respuesta al malestar, que fue el 15M, y mostramos la más absoluta incapacidad para dar respuesta a lo que se nos pedía. Fracasamos rotundamente. Hemos fracasado, pues decía lo que somos una derrota que gobierna, ¿no? Hemos fracasado rotundamente cuando tuvimos un momento esplendoroso que ni nosotros ni nosotras nos creíamos. Yo les contaba en la comida cómo el día que Pedro salió como alcalde en la Plaza del Pilar, yo lloraba en la Plaza del Pilar, porque nunca me lo hubiera imaginado. Nunca hubiera imaginado tener un alcalde mío. Nunca. Y bueno, hemos fracasado rotundamente, y esto lo digo de manera colectiva, y ese fracaso lo han recogido otros y otras. Bueno, vamos a decirlo en masculino, otros, lo han recogido otros, lo ha recogido la extrema derecha. Entonces ahí parte de responsabilidad tenemos, ¿no? Y bueno, seamos conscientes de ello, por favor, seamos conscientes de ello y no sigamos en nuestras pequeñas peleitas de siempre y en nuestros egos y en nuestras miserias, porque cansa eso. Dicho este desahogo, creo que lo que habéis planteado, en realidad, las cuatro intervenciones que pueden parecer dispares, en realidad tienen elementos en común. Y como estamos en el centenario del nacimiento de Deleuze, y yo estoy este año muy deleuziano, yo estoy hablando mucho de Deleuze. Claro, me parecían un tanto paradójicas, pero Deleuze dice, claro, es que la realidad es paradójica, ¿no? La realidad es paradójica, porque fijaos la intervención que habéis realizado con respecto al capitalismo, la realidad, los datos,
yo creo que hay dos cosas que son ciertas. Que estamos en el momento de mayor visibilidad y de mayor cantidad de datos, de mayor información, y al mismo tiempo estamos en el momento en el que mayor ocultación se produce. Unos datos que nos abruman de tal manera que lo que hacemos es cerrar los ojos, es decir, ya no quiero saber más, o sea, no puedo, esto me supera, tanta información, y cerramos los ojos a esos datos. Claro, que Gaza no nos movilice, como nos debería movilizar. ¿Qué vamos a decir? No lo vimos, lo vemos en directo, y el capitalismo en su información se ha vuelto tan obsceno que ya casi no reaccionamos. Antes veías una imagen con sangre y volvías la cara, ¿no? Ahora ves la barbarie delante de ti, ves morir delante de ti a gente y cambias de canal, ¿no? Te proteges cambiando de canal, pero entonces, por un lado tenemos eso, pero al mismo tiempo también tenemos lo que dice Baudrillard, y yo estoy muy de acuerdo con él. Baudrillard tiene un librito que se titula El crimen perfecto, en el que lo que dice es que nos han asesinado la realidad y no nos hemos dado cuenta. Han asesinado la realidad y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué quiere decir Baudrillard? Bueno, pues que los medios de comunicación, lo que ahora llamamos las fake, pero es que no nos engañen, las fake han existido siempre. Quien más nos ha mentido en este país ha sido gente como El País, por ejemplo, El País, el SER, Heraldo de Aragón, nos han mentido todo lo que han querido, y ahora dicen, ¡ay, hay fakes! Hombre, por favor, las inventasteis hace muchísimo tiempo, las fakes, con tanta potencia que han acabado anulando la realidad. Entonces, vivimos en esa contradicción. Es cierto, tenemos muchísimos datos, nos abruman, cerramos los ojos ante ellos y además nos producen una realidad que no se corresponde a la realidad, ¿no? Y por otro lado, lo que decíais con respecto al malestar de la sociedad contemporánea, ¿no? Claro, yo estaba hablando aquí mucho, pues eso, de las pasiones alegres, de que el capitalismo que vivimos genera vidas deseables, y habéis hecho muy bien en decirme, cuidado, pero los ansiolíticos, el sentimiento de malestar, y dices, ostras, es verdad, y son las dos cosas al mismo tiempo, y son las dos, una cosa no resulta contradictoria con otra. Frédéric Lordon dice, claro, en esta época en la que todo el mundo está medicado, porque ahora preguntas y el 90% de nuestro alumnado se medica o va a psicólogos o no sé qué, cosas que en nuestra época pues era una cosa mucho más extraña, ¿no? de que sucediera, y ahora es algo muy normal. Frédéric Lordon dice, si tú preguntas a la gente si es feliz, muy poca gente es capaz de decir no soy feliz. Y en las encuestas sale mayoritariamente que la gente es feliz. Y sin embargo estamos en una sociedad en la que el consumo de antidepresivos es brutal. ¿Cómo podemos compatibilizar esas dos cosas? Pues las compatibilizamos, las dos son reales, las dos son reales. La gente piensa que el capitalismo es una buena forma de vida, pues el consumo, la seducción que lleva acompañada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vivimos en esas contradicciones, vivimos en esas paradojas, ¿no? Eso era lo que quería señalar. Sí. Primero agradeceros las dos intervenciones, y a mí me trae un poco el recuerdo de juntar psicoanálisis y marxismo, como ya tengo una edad, a mis años 70 en Barcelona, y que nos hablaban de la escuela de Frankfurt y de todo ese movimiento de juntar precisamente psicoanálisis y marxismo. Y me ha recordado, y también te lo agradezco, Juanma,
porque de retomar lecturas como Marcuse, que ya nos hablaban de ello, ¿no? Y eso me ha llevado también al 15M, que también estuve en la Plaza Cataluña en esos momentos, ¿no? Y hablando ya de la sedición, me han gustado mucho las propuestas que has hecho, Amador, y me centro en abrir espacios de conversación. Y lo digo porque así fue en el 15M y luego eso se perdió. Y después de esas ideas de psicoanálisis y marxismo y todas las escuelas posteriores, nació toda la psicología y la psiquiatría social y todo el trabajo en grupos. Y entonces es como que ahí hay una herramienta que, quieras que no, podía ser de las izquierdas y que no la sabemos hacer, porque aunque analizamos muy bien las derechas, si nos damos cuenta, en las izquierdas estamos siempre en el mismo sitio. O sea, abrimos espacios de conversación, admitimos las diferencias, cosa que en la derecha no, uniformizan muchos, pero luego en esas diferencias nos quedamos en los elementos identitarios y a pelearnos. Y es imposible el dar un paso más de reconocer al otro en sus diferencias. Entonces me gustaría un poco que pudierais dar vuestra opinión sobre esto, porque sí que creo que crear espacios conversacionales te permite, si eso se superase, y ahí habría que pensar también de forma psicoanalítica o emocional, prácticas alternativas, experiencias alternativas y experiencias corporales como planteaba Juan. ¿Había otra palabra solicitada? A ver, yo, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos, me ha gustado mucho vuestras posiciones, he disfrutado, me habéis hecho pensar, lo cual es bueno y sano. Voy a intentar, no sé, exponer una idea que es muy vieja, para mí es muy vieja. Cuando yo era joven había un movimiento de filósofos jóvenes que tu padre, Amador, pues en parte encabezaba, y lo recuerdo, un artículo suyo que decía, bueno, ¿qué es eso de la... se preguntaba, ¿por qué es eso de la filosofía? Y dice, bueno, decía, filósofos no saben muy bien qué es eso de la filosofía, y dicen, bueno, pues que es el estudio del ser y de la nada, y para autojustificarse pues ponían el estudio del ser, y lo ponían el ser con mayúscula, y la nada lo escribían también, los sartianos ellos lo escribían también con mayúscula, ¿no? Y yo, teniendo la ocasión de, como tengo la ocasión de estar entre dos muy respetables filósofos para mí, pues os preguntaría qué es para vosotros hoy la filosofía, el papel que tiene que desarrollar la filosofía hoy. A mí me enseñaron que la filosofía no era una reflexión sobre la nada ni sobre el ser, sino sobre la realidad, que era una especie de metaciencia, donde no llega el conocimiento científico, de ahí tiene que partir, podría citar algunos libros que leí en su momento, pero bueno, que de ahí debe partir la reflexión filosófica, es decir, una especie de estudio de la metarealidad, más bien de la metaciencia. También sabemos que a los antiguos dijeron que la filosofía, algunos antiguos, si la filosofía no curaba las heridas del alma no servía de nada, el alma no entendida en el sentido espiritual, sino en el sentido de alma como la sostenedora de la vida, ¿no? Como el principio de la vida, como el sujeto, ¿no? Si no cura las ideas del sujeto, si decimos, y en eso coincidís, que el sujeto se construye socialmente, pues entonces sería, si la filosofía no cura las ideas, me atrevería a decir, de la sociedad, entonces del individuo como parte de la sociedad, entonces no sirve para nada. Es decir, si la filosofía no trabaja por la mejora
de la realidad social, también individual, Amador, como interior, pero desde el materialismo yo creo que no se puede olvidar la realidad de la realidad social. Es decir, y como dice Juanma en su libro, que la filosofía al final es política. Es decir, la filosofía tiene que transformar la realidad también de la polis, que es de la colectividad. En ese sentido, la filosofía tiene que ser, entiendo, también política. Y curioseando, Amador, me he encontrado que en tu blog a ti se te describe como un filósofo que va y viene entre el pensamiento crítico y la acción política. Y estamos en ello. Como estamos en un colectivo que se llama Pensamiento Crítico, que es el que junto con la universidad ha organizado este acto, pues a mí me parece muy oportuno, y como a Juanma, que lo conozco más, pues sé que de pensamiento crítico es muy entusiasta él y ha animado a este grupo desde el principio, pues yo, Amador, mirando en tu blog, titulado Filosofía Pirata, que para mí te agradecería también que en 2 líneas lo dijeras a qué viene eso de pirata, pero me gusta, pues he mirado una reflexión del 21, creo, que dice volver a pensar la guerra, repensar la guerra. Y como la guerra está de actualidad y decimos que la filosofía tiene que reflejar, que tiene que dirigirse a la realidad social, allí tú, Amador, decías, la guerra es un asunto de violencia y por otro lado es un asunto de sentido. Porque decías, vencer es convencer, es instalar, convencer es instalar las categorías del dominante en el dominado, y claro, si hablamos de categorías, pues hablamos de cultura, de ideas, de valores, de lenguaje, también de filosofía, y yo entiendo, por tanto, que la guerra, si el que vence intenta no solo vencer, sino convencer, entonces, si nos vencen, Juanma, si salimos derrotados, nos vencen en toda regla y nos dejan sin el arma de la filosofía. O sea que si estamos vencidos, tenemos que volver a empezar a reflexionar y a recuperar el espacio perdido, pero desde la reflexión que tú dices muy bien en tu libro, idea que nace de la acción. Entonces, filosofía y acción van unidas, y a mí esto, que me parece que estáis bastante de acuerdo los dos, me parece el punto que a mí más me ha resultado atractivo de vuestra oposición. También he de decir, y con esto acabo, que me hubiera gustado que hubierais discrepado en alguna cosa, pero bueno, eso llevarlo. Venga, pues muchas gracias. Muy bien, hay 2 palabras pedidas. Son 2 preguntas muy concretas y a lo mejor no tan fáciles de contestar. La primera, ¿capitalismo o capitalismos en plural? ¿Cómo? Capitalismo, porque probablemente estamos entre varios capitalismos, que es el que cruzas en estos momentos. Y la segunda, ¿el análisis social del que estamos hablando, a cuántos miles de millones de personas del mundo afecta? Porque a lo mejor lo que va a suceder es que las soluciones vengan precisamente del mundo que dejamos habitualmente al margen y que son bastantes más que el nuestro. Eso es una opinión, pero me gustaría saber la vuestra. Sí. Bueno, yo me parece estupendo haber estado aquí y escucharos, porque la verdad es que aprender siempre está muy bien y yo de estos temas no sé mucho. Yo en principio enlazo con la última pregunta que me está hecho por allí. Quiero decir que la situación que vivimos hoy, la demografía, es un peso gordo. Y para cambiar las cosas y tal, pues quiero decir que no es fácil situarse con la cantidad de gente que somos a nivel global, un montón de millones
de habitantes que somos, millones de habitantes que somos, pero luego también a nivel de, pues de sitios más pequeños, que eso. Entonces, muchas de las técnicas que se pudieron aplicar, por ejemplo, que ha salido el 15M, a nivel de comunicación, realmente funcionan muy bien en el tiempo que funcionan, se agotan, se relacionan, y luego después se plantean cómo se sigue eso. Y de ahí se sigue trabajando muy poco, no decir nada, en que los métodos, las técnicas a utilizar por una izquierda que quiere dialogar, que quiere transmitir, que tal, no se ha conseguido cambiar los métodos, incluso como los métodos de trabajo y de reflexión y de reclamación y de hacer una serie de cosas a nivel de los progresistas. Eso por una parte, que me parece que es esencial en la forma de actuar para cambiar, porque la derecha nos está comiendo terreno de alguna manera, y ha utilizado técnicas que habitualmente eran exclusivas de la izquierda y que ahora las utiliza con toda tranquilidad, manifiesta, publicaciones, allí, bueno, ese tipo de cosas. Y por otro lado, quizá los progresistas o la gente o los intelectuales o quien sea ha hecho un análisis no excesivamente, no ya digo bueno, de la realidad, sino un poco correcto, o de alguna, o no, o si hace un análisis bueno, no se atreve a utilizar el cambio que ha salido aquí. Yo, de lo poquito que sé de cosas del mercado de trabajo, pues recuerdo que cuando yo estaba trabajando, no hace muchos años, pero bueno, ya hace algunos, pues nos explicábamos cuando orientábamos y trabajamos con la gente, era muy importante, a lo mejor con la deriva cristiana o religiosa, a veces tú sabes qué, de conseguir un trabajo en el que estuvieras bien, el colectivo estuviera bien, aparte de recibir un salario, te gustaba la profesión y tal. A medida que fue pasando ese tiempo, la gente que entrevistamos, incluso para la selección de personal o para la parte educativa, orientadores laborales, escolares, lo que te decía la gente era, realmente lo que quiero es comer. A mí esto me importa un bledo donde vaya a trabajar. No buscar la satisfacción del trabajo, sino un horario bueno, un salario y tener mucho tiempo libre. Ahora, si vemos a sindicatos, empresarios, no sé qué, continúan, incluso los empresarios, continúan con el viejo esquema. La gente joven, evidentemente se produce una insatisfacción, porque su satisfacción no la realizan en un mundo laboral y muchas implicaciones de lucha están en otro lado. Me refiero a nivel general, no estamos luego hablando. Y su insatisfacción se produce que tienen menos tiempo libre, hablan de conciliación, la conciliación puede ser por la mañana por la tarde, necesito saber, hablar de, quiero decir, hay unas desfases horribles, y eso no lo hemos cambiado, seguimos trabajando en el mismo esquema. La derecha en parte, pero como les beneficia, da igual, pero la izquierda no lo hemos sabido expresar. Y la parte laboral es una parte muy importante a nivel del capitalismo, de relaciones, está muy ligada y muy centrada, sea de una manera o de otra. Bueno, es una forma de verlo. Muy bien. Cerramos pues ya esta ronda. Una última palabra pues. Dos. No, y lo de la comunicación y lo que contaba al principio me ha recordado lo que nos pasó a nosotros cuando íbamos a la alcaldía, muy en concreto. Yo sobre la comunicación no tengo nada claro, ¿no? Pero sí que sé que el modelo de comunicación que manejamos de izquierda en el ámbito, por ejemplo, de los ayuntamientos, era lo que tú contabas, ¿no? Era el relato. Había que ganar el relato. Y te has dejado otra palabra que iba junto con el relato, los marcos. El marco. Es verdad. Claro, yo creo que el marco lo han marcado ellos. Marcado quien tiene la hegemonía en estos tiempos, quien domina los medios, quien puede imponer el relato, ese es el gran marco. Con lo cual, lo que podíamos jugar nosotros, que éramos representantes electos con un pequeño aparato de comunicación mínimo, es que eso era una filfa. Yo me encontraba a veces diciendo, oye, a mí me gustaría hacer pedagogía social de esto. No, esto no procede porque no, comunicativamente no es vendible, por ejemplo, ¿no? Y eso va venido también del presentismo, de la inmediatez de lo que supone los 4 años en una institución, del corporativismo, de la política, todo eso. Y luego yo lo uno a un relato que me lo habéis enriquecido con vuestras aportaciones,
que es la falta de un pensamiento estratégico de la izquierda sobre el quehacer revolucionario, ¿no? O sobre esa visión de transformación. Que eso, claro, esa visión esa visión estratégica de cambio solo puede ser interpretada en términos de deseo, ¿no? De cómo transmitir un deseo que nos impregne, que nos contagie, contamine a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando lo pensamos hace 40 años en términos marxistas, la estrategia era que todo nos cuadrara para que, ¿no? La táctica, hacemos esto, luego la estrategia, haremos lo otro y llegaremos ya a la revolución. Es decir, que era todo relatos discursivos, ¿no? O sea, toda la retórica, ¿no? La izquierda se ha dedicado a hablar, y a hablar por los codos, por las orejas, por todo lado, y a no hacer nada, ¿no? Y a no hacer nada, desde el punto de vista material, ¿no? Entonces, claro, me ha parecido muy interesante eso, pues claro, yo creo que las alternativas solo pasan, aparte por integrar esos discursos decoloniales, antirracistas y de la inmigración hoy en día, o de la opresión de la mujer hoy en día, cómo integrar esas prácticas en un recrearnos de vida comunitaria, ¿no? Lo que se hizo en la pandemia, haber retomado el hilo ese de la pandemia, de lo comunitario que surgió ahí, ¿no? Que se quedó ahí y se cortó. Pues bueno, esos hilos hay que retomarlos porque son espacios donde nos encontramos, ¿no? Y son espacios donde transmitimos, pues eso, deseo de vida, pulsiones en positivo, ganas de aprendizaje y de conocer de otros. Quienes más nos pueden aportar hoy en día en esta ciudad desde el punto de vista de cambio y transformación social son las inmigrantes. Como yo digo, las inmigrantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tienen claro, porque lo traen sus vivencias de la opresión que han vivido en los países y vienen aquí y se dan cuenta de muchas cosas que nosotros no nos damos porque, ¿no? Porque el capitalismo nos las oculta, ¿no? Entonces, no sé, entonces hay todo un trabajo ahí pendiente y en ese crear espacios yo creo que se van generando espacios, ¿no? Pues yo ahora pienso, por ejemplo, en el Ateneo Republicano, ¿no? Que se trabaja un poco como debates culturales, pero donde se encuentra gente diferente, ¿no? Pero yo cuando lanzo un hilo a organizaciones políticas, yo personalmente, no como nadie, ¿no? Cuando lanzo un hilo, luego digo, ¿hay alguien ahí? Estoy hablando de esto, ¿hay alguien ahí? ¿Tenéis algo que decirme? ¿No? ¿Me entendéis? O sea, de momento, a nivel de organizaciones políticas, todo esto sigue siendo un diálogo de sordos. Nadie se quiere sentar porque cada uno sabe que lo tiene muy claro, ¿no? No sé, ya veremos, ¿no? Como decía la cosa. Había una última palabra y si cerramos. Agradeceros a ambos. Me ha llevado las cosas que ibais diciendo a muchos lugares, ¿no? Más alto. Quería compartir una asociación que me ha venido en relación con esta cuestión que me parece que se planteaba, con este dilema, ¿no? De si el capitalismo actual seduce o reprime y frustra. Me hacía pensar en un cuestionamiento que le hacían a un pensador antiinstitucional italiano, Franco Basaglia, el responsable de la clausura de los manicomios, que le planteaban que el capitalismo era especialmente marginante y segregador. Y él respondía que no era así. Él respondía que el capitalismo se movía dentro de unos límites, ¿no? Y en función de sus intereses podía ser más marginante o segregador respecto a los enfermos mentales o ser más acogedor y necesitarlos para el mercado de trabajo, ¿no? Me parece que lo mismo que decía Basaglia respecto a los enfermos mentales, me parece que sería aplicable a otras capas de la población. Y la segunda cuestión, ya muy breve, era en esta articulación entre psicoanálisis y marxismo, ¿no? Entre psicoanálisis y política, me hacía pensar como que sería necesario pensarlo desde elementos de mediación, ¿no? Por ejemplo, lo institucional, ¿no? A mí una de las cosas que me parecen más evidente en este momento actual, en que la derecha y la extrema derecha campan por sus respetos, es que ellos tienen muchas instituciones y la izquierda tiene muy pocas. Es decir, ellos tienen la justicia, los medios de comunicación, el ejército, la policía, tienen múltiples instituciones donde pueden agruparse, conversar y reconocerse. Y la izquierda tenemos muy pocas instituciones.
En ese sentido me parece que no es solamente crear espacios de conversación abiertos, sino crear espacios de conversación abiertos que puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Que den tiempo para que podamos realmente conversar. Bueno, esto es una idea que yo quería, es una de las asociaciones que me ha venido, que yo quería transmitiros, bueno, para saber un poco qué pensaba. No sé qué quieren Aún queda, sí. Perdón. Como está una un poco improvisada y se ha visto que la personas, todo aquel que se pudiera sentir molesto o que no esté de acuerdo con yo, me lo pueden admitir porque ha surgido. ¿No? Vale, gracias, Alfonso. Contesto yo una cosa rápido y tú lo que quieras. No, yo dos, como comprenderéis, no podemos contestar. Además, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Sino, yo lo que voy a hacer es dos pequeñas reflexiones al hilo de lo que habéis dicho, lo que me ha sugerido, que creo que es de lo que se trata, ¿no? Y lo que habéis dicho me sugiere dos cosas. Primero, la necesidad de pensar la complejidad. Precisamente lo decíamos antes, ¿no? El idealismo nos introduce en un paradigma de la simplificación y la realidad es muy compleja, ¿no? Y debemos ser conscientes de esa complejidad y intentar analizar la realidad en sus diferentes perspectivas, en sus diferentes parámetros, en sus diferentes dimensiones, para a partir de eso hacer el mejor de los análisis posible y no quedarnos en recetas que luego no llevan a ningún lado, ¿no? Esa sería la primera cuestión, la necesidad de análisis que atiendan a la complejidad, a la diferencia y que luego apunten al encuentro de esos diferentes que somos, ¿no? Y la segunda cuestión es hacer referencia a la imaginación, creo que es algo que no hemos sabido desarrollar suficientemente. Hay un filósofo que a mí me interesa mucho, que es Cornelius Castoriadis, y que dice lo siguiente, dice: toda institucionalidad humana ha sido creada en algún determinado momento. Y dice, los griegos inventaron su democracia. No había democracia en Grecia, la inventaron. ¿Por qué dice esto Castoriadis? Frente a esa idea de que no hay alternativa, de que lo que hay es lo que hay, bueno, pues debemos saber que nuestra historia como humanos es la de la producción de ciertas instituciones que han sido eficaces en un determinado momento, luego han desaparecido, y que no tenemos que pensar que la única forma de hacer política, por ejemplo, es a través de los partidos. La forma partido. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que resolver es cómo nos organizamos. ¿Cómo nos organizamos? Tenemos esa inercia, ¿no? El partido, y lo dice alguien que milita en dos, nada menos, pero ¿nos es útil la forma partido en la actualidad? ¿O debemos imaginar otras formas de organización? ¿La forma parlamento nos es útil o deberemos buscar otra forma? ¿La forma Estado nos es útil? Es decir, yo creo que es importante la imaginación en la medida en que no tenemos que estar sometidos a la dictadura de una tradición, de una inercia que nos lleve a reproducir constantemente los mismos gestos que muchas veces vemos que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Esas son las dos reflexiones que a mí se me han ocurrido. Amador. Bueno, también sin voluntad de cerrar conversación, sino de tirar cosas para que siga la conversación, aunque no sea entre nosotros en este espacio, sino cada uno consigo mismo, con otros, con los suyos, etcétera, ¿no? Un poco desordenado. Bueno, me parece que habría aquí una cuestión a pensar, digamos, entre lo que ha dicho Juanma ahora de la forma y la institución, ¿no? A veces yo pienso, ¿y si pensáramos más en cuestión de formas más que de instituciones? Como que la vida es el desafío constante de dar forma a lo que pasa, ¿no? Hay que dar forma a, digamos, al vivir juntos o a un amor. Todo requiere una forma, hay que darle una forma, ¿no? Entonces, quizá en lugar de pensar tanto en instituciones, que como los amigos Pierre Dardot y Christian Laval recordaban,
en la propia palabra instituir va implícita esta cuestión del estatuir, hacer estatua. Ellos recogían esa genealogía de la palabra, ¿no? Cristalizar algo, pensar más bien en cuestión, en el desafío de las formas. Tenemos que darle forma constante a lo que pasa, y lo que pasa está en cambio, está en movimiento y es en la diferencia. Igual que un amor, digamos, con los hijos o con una pareja, requiere formas plásticas que permitan que lo nuevo pase. La forma tiene que poder ser deformada, reformada, transformada, ¿no? Entonces, si pudiéramos pensar más en formas, quizá que en instituciones, ¿no? Bueno, luego se me ocurría pensar también, como me he apuntado, como que igual en el campo de la izquierda o del cambio, como queramos llamar, nos faltaría un pensamiento estratégico, es decir, pensar más la cuestión de la fuerza. Yo creo que la estrategia es un pensamiento de la fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tenemos? ¿No? Y también, digamos, los débiles tienen necesidad de un pensamiento de la fuerza. ¿Cuál es la fuerza de los débiles? De los que no tienen poder. Entonces, necesitamos un pensamiento estratégico, es decir, un pensamiento de la fuerza. Se requiere fuerza para transformar las cosas. ¿Cuál es la fuerza de los que no tienen poder? Y también quizá echo de menos en nuestro campo un pensamiento utópico, es decir, un pensamiento, digamos, que tenga en cuenta estas dimensiones de la imaginación y el deseo, que son parte de lo humano, ¿no? No la utopía como los castillos en el aire, la utopía como ha sido pensada por gente como Ernest Bloch, etcétera, ¿no? Cuestiones de imaginación y de deseo, es decir, de presente. La utopía está en el presente, ¿no? Bueno, pensamiento estratégico y pensamiento utópico. Luego la cuestión de la inmigración la ligo a la persona que ha dicho detrás. Quizá las soluciones vienen de donde menos estamos siendo capaces de escuchar. Por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? ¿Cómo poder...? La política es una cuestión, en el libro de Juanma está, de escucha. ¿Cómo podemos escuchar? Escuchar a veces, escuchar a quien no está siendo escuchado, pero quizá tiene energías claves para pensar situaciones. Los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Que hoy, digamos, tienen que vérselas en las situaciones más difíciles, tienen que salir adelante en las situaciones más difíciles. Quizá no hay ahí en sus vidas claves para pensar qué es sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Me parece que sí. Entonces, ¿cómo escuchar? ¿Cómo escuchar a quien no es como nosotros, a quien no está donde nosotros? Me he apuntado aquí izquierda y ya no sé qué quería hacer. Izquierda, no sé qué era. Bueno, ¿qué podemos pensar por filosofía? A mí la filosofía que me interesa, por eso le puse ese nombre de pirata, como para hacerla algo más profana, más de andar por casa, podemos asimilarla a la cuestión de la conversación, ¿no? La filosofía empieza como una conversación, empieza con Sócrates haciendo preguntas puñeteras por la calle, ¿no? Entonces, bueno, la imagen de ese Sócrates a mí me sigue pareciendo muy interpeladora, la verdad. Alguien que hace preguntas puñeteras que no tiene respuesta. Y que la hace a los iguales, en la calle. Aunque por supuesto sabemos que había mucha población excluida de la antigua Grecia, del ágora y de la calle, ¿no? Pero esa idea de la filosofía, no que ama el saber, sino que ama la búsqueda del saber, la pregunta, la conversación. La filosofía como diálogo con uno mismo, diálogo con el otro. Y cómo abrir espacios donde eso pueda darse, ¿no? Entonces me parece que Sócrates contra Platón, digamos, aunque sea una paradoja, ¿no? El no saber contra el saber. La calle contra la tentación de Siracusa. ¿No? La pregunta, digamos, que interpela sobre lo común, esa es la política, una pregunta que nos interpela por la vida en común, frente a las ciencias de gobierno, ¿no? Esa sería mi idea de la filosofía. Y lo de la izquierda me sigue a mí interrogando. Es el misterio de la izquierda. Y luego le quería hacer una pregunta a Pedro, pero es para todos los demás. Es decir, me parece, ¿por qué no pensar qué produjo el ensanchamiento de los marcos que hicieron que Pedro pudiera ser alcalde de Zaragoza? Me parece que ahí tuvo que haber un ensanchamiento de los marcos. ¿Por qué ese ensanchamiento de los marcos luego se cerró?
¿por qué los marcos que supimos ensanchar para colar como alcaldes a personas totalmente impensables que fueran alcaldes 5 minutos antes de que el 15M empezara, de repente pensamos que los ponía a la derecha? ¿Por qué al gobernar jugamos con marcos cerrados mientras que el impulso que llevó a ese gobierno ensanchó los marcos? ¿Qué es lo que no supimos conservar como ensanchamiento de los marcos? ¿No fue necesario ensanchar los marcos para que Pedro fuera alcalde de Zaragoza? Seguro que sí, porque es lo mismo que Carmena en mi ciudad, yo lo vi. Era impensable que esa mujer pudiera gobernar y gobernó. Se ensanchó los marcos. ¿Y por qué de repente al empezar a gobernar los marcos se cerraron? Ya había que estar contestando todo el rato a lo que hacía la derecha. Ya éramos pocos y débiles con respecto a lo que hacía la derecha. ¿Por qué no supimos seguir manteniendo el ensanchamiento de los marcos para que no nos apresen en uno, digamos, estrecho en el que ellos tienen las de ganar, ¿no? Las peleas entre las izquierdas. Bueno, es una pregunta no para Pedro, sino para todos, porque es una pregunta también sobre el balance de lo que hemos hecho. Hay que pensar lo que hemos hecho. Digamos, también las derrotas hay que pensarlas para que se conviertan en aprendizajes, como las crisis personales hay que pensarlas para que se conviertan en aprendizajes de cambio. Entonces necesitamos pensar qué nos pasó en esta aventura de cambio durante los últimos 10 años, para no quedarnos amargados, tristes, impotentes. Pensar la derrota también, ¿no? Como dice un amigo, para que de la derrota se abra un derrotero nuevo, ¿no? Entonces, convertir la derrota en derrotero es pensar la derrota y sacar de ella un aprendizaje para que en el futuro, cuando volvamos a ser derrotados, que lo volveremos a ser, por lo menos no sea del mismo modo, porque lo peor es siempre la misma derrota, como tropezar en la vida en la misma piedra. No, eso no. Hacer balance, sacar algún aprendizaje para, por lo menos, como dice Beckett, fracasar diferente, fracasar mejor, ¿no? Por lo menos ganar. O ganar un poquito. Pues creo que con Beckett y los derroteros tenemos un buen cierre. Muchas gracias a todos, todas, y hasta la próxima.